En las últimas décadas, el crimen organizado se ha transformado de simples grupos pequeños que operaban en las sombras a redes globales de gran alcance. Pero rara vez una de estas bandas ha causado tanto terror como lo hizo la Mocromafia marroquí. Desde las calles de Ámsterdam hasta las salas de los tribunales europeos, esta organización criminal se impuso como una de las mafias más peligrosas que ha conocido el continente. La historia comenzó en los barrios de inmigrantes magrebíes en Países Bajos y Bélgica, donde esta banda surgió del simple comercio de hachís para convertirse en un enorme imperio de drogas que manejaba operaciones de contrabando por miles de millones de dólares y eliminaba a sus rivales con asesinatos que conmocionaron al mundo, liderada por un jefe despiadado, Ridwan Taghi, quien sembró el terror en Europa hasta su estrepitosa caída en 2019. Pero la pregunta más importante es, ¿realmente terminó la Mocromafia con la caída de Taghi o sus raíces todavía se extienden por Europa? En este video revelaremos cómo surgió esta banda, cómo se expandió y por qué se convirtió en una de las amenazas de seguridad más complejas de la era moderna. Mantente con nosotros hasta el final y no olvides apoyarnos dando me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todas las novedades. En las décadas de los 70 y 80, Marruecos comenzó a experimentar una transformación gradual para convertirse en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo, especialmente de cannabis, hachís. Las regiones del Rif marroquí, conocidas por la fertilidad de sus tierras y la calidad de la planta de cannabis, se convirtieron en uno de los mayores centros de producción de la zona. Esta transformación no se limitó al comercio local, sino que pronto incluyó la exportación de drogas hacia Europa. La migración marroquí hacia Europa en esa época jugó un papel clave para facilitar este comercio. Con la llegada de inmigrantes magrebíes a Bélgica y Países Bajos, comenzaron a formarse redes de contrabando sólidas que conectaban Marruecos con Europa. Inicialmente, estas redes eran limitadas y se centraban en transportar pequeñas cantidades de drogas. Con el tiempo, estas redes evolucionaron hasta convertirse en organizaciones criminales estructuradas. Los traficantes marroquíes desarrollaron métodos de contrabando complejos a través del Mediterráneo y expandieron sus actividades hacia más países europeos, aumentando así la demanda de drogas marroquíes, que encontraban un amplio mercado en esos países. En esa etapa, las autoridades europeas no estaban preparadas para enfrentar esta nueva amenaza, lo que facilitó que las bandas marroquíes se expandieran y consolidaran su influencia en el continente. Con el tiempo, la influencia de estas redes creció notablemente y el comercio de drogas se convirtió en uno de los factores principales que contribuyeron al aumento de la violencia y el crimen en algunas ciudades europeas. En los años 80, Marruecos se convirtió en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Europa, lo que atrajo la atención sobre el papel importante que desempeñaba la mafia marroquí en este comercio global. Hamidou Deb, un destacado líder de la mafia marroquí en esa época, supervisaba las operaciones de contrabando entre Marruecos y España a través de rutas marítimas que conectaban la ciudad de Tánger con los puertos europeos. Deb era considerado uno de los mayores traficantes del mundo, y su red criminal se extendía por muchos países europeos. La historia de Deb resulta especialmente interesante debido a sus relaciones con cárteles de drogas internacionales, incluyendo los cárteles de Colombia, liderados por Pablo Escobar. Aunque Escobar controlaba enormes cantidades de cocaína en América Latina, la necesidad de hachís de alta calidad lo impulsaba a colaborar con Deb. Incluso Escobar visitaba Marruecos regularmente para reunirse con Deb en su lujoso palacio. Esta relación convirtió a Marruecos en un enlace crucial entre el mercado de drogas de América Latina y Europa, asegurando rutas de contrabando bien establecidas entre ambos continentes.
En 1995, el comercio ilegal de drogas en Marruecos alcanzó un nivel crítico, ya que el nombre de Marruecos se vinculaba estrechamente con las guerras de drogas a nivel mundial. Marruecos se había convertido en uno de los mayores exportadores de esta sustancia prohibida. En este contexto, el gobierno marroquí enfrentó una fuerte presión por parte de la comunidad internacional, especialmente de los países europeos que se veían directamente afectados por el flujo de drogas. Estas drogas eran contrabandeadas a través del Mediterráneo y llegaban a Bélgica y Países Bajos, extendiéndose posteriormente al resto de Europa. Gracias a su ubicación geográfica estratégica, Países Bajos y Bélgica se convirtieron en centros principales de distribución de drogas en Europa, funcionando como puntos de partida para operaciones criminales a gran escala. Además, circularon rumores sobre algunas figuras políticas acusando incluso al rey Hassan II de complicidad con líderes del narcotráfico, lo que intensificó aún más la presión internacional. Bajo esta presión, las autoridades marroquíes decidieron tomar medidas decisivas para enfrentar este fenómeno que amenazaba la estabilidad del país. El año 1996 marcó un punto de inflexión significativo, con el lanzamiento de la mayor campaña de erradicación del narcotráfico en la historia de Marruecos. La campaña buscaba desmantelar el imperio de drogas construido por Hamidou Deb y otros miembros de la mafia. Esta operación resultó en la captura de numerosos líderes de la mafia y la destrucción de muchas redes de contrabando que operaban a través del Mediterráneo hacia Europa. La detención de Hamidou Deb fue un golpe contundente para estas organizaciones, y la campaña se consideró un paso importante para eliminar la influencia de la mafia de drogas en la región. A pesar del éxito de la campaña para debilitar el imperio de Hamidou Deb y otros líderes mafiosos, la erradicación total del tráfico de drogas en Marruecos no se logró. Por el contrario, esta acción tuvo efectos inesperados. Incrementó la actividad de las bandas criminales en la región. Estas organizaciones no desaparecieron, sino que se volvieron más sofisticadas y organizadas, expandiéndose a varios países europeos, continuando con el contrabando de drogas y ampliando sus redes. Con el tiempo, los nuevos líderes de las bandas comenzaron a construir imperios criminales poderosos, aprovechando nuevas rutas de contrabando, convirtiéndose en actores clave del comercio mundial de drogas. Las redes marroquíes evolucionaron hasta involucrarse más en el tráfico transfronterizo europeo, convirtiéndose en uno de los factores principales del aumento de las crisis de seguridad en esas zonas. Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes no lograron frenar este crecimiento de la mafia, lo que reabrió debates sobre la eficacia de la campaña de seguridad y contribuyó a la expansión de las actividades delictivas. Ridwan Taghi es uno de los líderes más destacados del crimen organizado en los Países Bajos y Europa, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de terror y sangre. Nació el 20 de diciembre de 1977 en la ciudad de Tetuán, Marruecos, en una familia pobre, y creció en un entorno difícil, que se agravó con la muerte temprana de su padre, enfrentándose así a grandes desafíos desde temprana edad. Tras este trauma emocional, Taghi decidió emigrar a los Países Bajos, como hicieron muchos magrebíes en busca de mejores oportunidades, y allí se adentró en el mundo del crimen desde muy joven, logrando infiltrarse rápidamente en las redes de tráfico de drogas que operaban entre Marruecos y Europa. No pasó mucho tiempo antes de que enfrentara las primeras consecuencias de su vida criminal. Fue arrestado por primera vez en 1992, cuando tenía apenas 15 años, tras verse involucrado en una pelea que terminó con una persona herida. Sin embargo, la cárcel no fue un freno para él, sino un punto clave en su trayectoria, pues durante ese tiempo fortaleció sus relaciones con otros criminales, lo que más tarde le permitió expandir su influencia en el mundo del crimen organizado. En pocos años,
Taghi se consolidó como uno de los líderes más importantes de la mafia de drogas en los Países Bajos, destacando por su capacidad de expandir rápidamente sus actividades criminales. Sus operaciones no se limitaron al tráfico de hachís marroquí, sino que también amplió su imperio al contrabando de cocaína desde los cárteles de drogas de América Latina. Esta estrategia le permitió asegurar una posición sólida en el mercado europeo de drogas. Gracias a sus fuertes relaciones dentro de las redes de narcotráfico, Taghi se convirtió en un enlace clave entre los cárteles latinoamericanos y las bandas marroquíes en Europa. También logró imponer su control sobre gran parte del mercado de drogas en los Países Bajos, asociando su nombre con poder y dominio. Además, utilizó el dinero y los sobornos estratégicamente para garantizar la continuidad de sus operaciones sin la intervención de las autoridades. Lo más importante es que la mocromafia comenzó a mostrar un carácter distintivo en sus actividades criminales, pasando del simple tráfico de drogas a llevar a cabo asesinatos y ajustes de cuentas entre bandas, convirtiéndose en una fuerza criminal enorme en el escenario europeo. Con la expansión de su imperio, Taghi enfrentó grandes desafíos, especialmente de bandas rivales que buscaban su parte del mercado. En 2005 estalló una violenta guerra entre la mafia de Taghi y otras bandas holandesas, un conflicto que no se limitó a disputas comerciales, sino que se transformó en una batalla sangrienta con ejecuciones y masacres como parte del enfrentamiento. Para asegurar su posición, Taghi se alió con algunas bandas holandesas, consolidando así un poder formidable. Para 2014, tras años de conflictos sangrientos, Ridwan Taghi se convirtió en el líder indiscutible de la mafia marroquí en Europa y, gracias a este creciente poder, logró controlar la mayor parte del tráfico de drogas en el continente y expandir su influencia a nuevas áreas. Desde que la mocromafia aumentó su poder en Europa, las actividades criminales comenzaron a adquirir un carácter más violento y despiadado. Periodistas y abogados que intentaban exponer los crímenes de la banda no estaban a salvo de sus ataques. El 8 de diciembre de 2016, miembros de la mafia marroquí asesinaron al periodista holandés Martin Kok frente a un hotel, a plena luz del día y ante la mirada de transeúntes, después de que éste realizara una investigación exhaustiva sobre las actividades de la banda. Este crimen sirvió como un mensaje de amenaza claro para cualquiera que pensara en enfrentarse a ellos o intentar revelar sus actividades criminales. No solo los periodistas eran blanco de la mafia, sino también los abogados que defendían a testigos clave en casos contra la organización. El 18 de septiembre de 2019, el abogado Dirk Wiersum fue asesinado frente a su esposa e hijos mientras defendía a un testigo principal en un caso relacionado con la mafia marroquí. Este ataque no fue un hecho aislado. La mafia también apuntó a otros abogados y oficiales de policía, consolidando así un estado de terror entre los profesionales del ámbito legal. Aunque las autoridades holandesas comenzaron a tomar medidas estrictas contra la mocromafia, incluyendo el arresto de varios de sus miembros y un mayor control sobre actividades sospechosas, la banda continuó con sus operaciones criminales. Cuando Ridwan Taghi se trasladó a Dubái en 2017, estableciéndose en los Emiratos Árabes Unidos, continuó dirigiendo su imperio desde allí, lejos de la mirada de las autoridades. A pesar de la disminución relativa de los crímenes violentos en Europa tras su partida, la red criminal seguía operando de manera eficiente, utilizando sus contactos en Europa para distribuir drogas y ejecutar diversas actividades criminales. Además, continuaron utilizando la violencia para eliminar a sus rivales, lo que refleja la flexibilidad de la mocromafia y su capacidad de adaptarse a las presiones de seguridad, demostrando así el fuerte impacto que esta organización todavía ejerce en Europa, a pesar de la intensa persecución policial. En diciembre de 2019,
y tras años de persecución internacional, las autoridades capturaron a Ridwan Taghi, líder de la Mokro Mafia, en Dubái. La operación se logró gracias a una compleja cooperación de inteligencia entre los cuerpos de seguridad de los Países Bajos y Marruecos, que lograron localizarlo después de un largo periodo de ocultamiento y seguimiento continuo. Taghi había abandonado los Países Bajos rumbo a Dubái para evitar el arresto, pero continuó dirigiendo su imperio criminal desde allí, utilizando métodos sofisticados para ocultar su identidad, incluyendo la falsificación de documentos y operaciones de cirugía estética para cambiar su apariencia, intentando mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y finalmente cayó en manos de la justicia. Tras su captura, fue extraditado a los Países Bajos, donde enfrentó un juicio que se convirtió en uno de los casos criminales más grandes en la historia del país. El tribunal holandés lo condenó a cadena perpetua, en lo que se consideró el final de una de las redes criminales más peligrosas que asoló Europa durante décadas. Con la caída de Taghi, el poder de la Mokro Mafia disminuyó considerablemente, aunque su influencia no terminó por completo, y algunas células de la red continúan operando en determinadas regiones de Europa, dedicándose a actividades delictivas como el tráfico de drogas y la extorsión, pese a su debilitamiento. Finalmente, con la caída de Ridwan Taghi, muchos pensaron que la Mokro Mafia había recibido un golpe definitivo, pero la realidad es diferente. Esta organización no se construyó alrededor de una sola persona, sino sobre una red compleja que se extiende a través de continentes, alimentándose de dinero, sangre y miedo. A pesar del fuerte golpe policial, sus tentáculos siguen extendiéndose en la sombra, buscando un nuevo sucesor que continúe la misión. Y con esto llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todo lo nuevo, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para recibir todas las novedades.